¿Qué es realmente el valor? Cuando pensamos en el valor, la imagen que generalmente nos viene a la mente es la de alguien intrépido, que nunca siente miedo, que enfrenta los desafíos sin dudar. Héroes de películas, atletas invencibles, líderes que parecen inquebrantables. Pero esa idea está lejos de la verdad. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es actuar a pesar del miedo. Es sentir ese nudo en el estómago, esa inseguridad que se clava en el pecho, y aún así elegir avanzar. El valor no significa no tener miedo, sino tomar la decisión consciente de no permitir que el miedo te controle. El miedo es una emoción natural, un mecanismo de defensa esencial para la supervivencia humana. Desde tiempos antiguos, nos ha protegido del peligro y de las amenazas. El miedo activa en nuestro cerebro una serie de reacciones que nos preparan para huir, luchar o quedarnos paralizados ante una amenaza. Sin embargo, en nuestra vida moderna, muchos de los miedos se basan en riesgos imaginarios o exagerados y pueden convertirse en un bloqueo que impide nuestro crecimiento y la realización de nuestros sueños. El miedo exagerado no es un enemigo, es una señal que necesita ser comprendida y transformada. El verdadero valor nace de aceptar ese miedo. No se trata de ignorarlo o fingir que no existe, sino de reconocer su presencia. Aún así, decidir seguir adelante. Es como el atleta que siente miedo a una lesión, al fracaso o a la derrota, pero elige continuar la carrera. El valor es un músculo que solo se fortalece con práctica constante. Cuanto más practiques actuar a pesar del miedo, más natural se vuelve superar tus inseguridades. ¿Pero por qué es tan difícil actuar cuando sentimos miedo? Porque el miedo está conectado con una red compleja de creencias limitantes y pensamientos negativos que se han arraigado a lo largo de nuestra vida. ¿Y si fracaso? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me arrepiento? Estas preguntas generan una ansiedad que puede llegar a ser paralizante, creando una barrera mental que bloquea el avance y dificulta tomar decisiones. Esa parálisis es lo que llamamos zona de confort, un espacio mental y emocional donde nos sentimos seguros, aunque esa seguridad sea solo una ilusión. Salir de la zona de confort requiere un esfuerzo consciente, valor y una decisión firme. La decisión de enfrentar el miedo y no rendirse ante él. Puede ser incómodo e incluso aterrador, pero es necesario para un crecimiento verdadero. Entonces, ¿cómo empezar a actuar frente a lo que nos asusta? El primer paso es tomar conciencia. Observa tus miedos, ponles nombre, comprende de dónde vienen. Muchas veces, son fruto de experiencias pasadas, condicionamientos familiares, sociales o culturales. Al traer esos miedos a la luz de la conciencia, reduces el poder invisible que tienen sobre ti. Pasar del miedo inconsciente al consciente es el comienzo de la libertad. Además, es fundamental cambiar la narrativa interna. En lugar de preguntarte ¿por qué tengo miedo?, pregúntate ¿qué puedo aprender de este miedo? Ese simple cambio de enfoque transforma al miedo de enemigo a aliado, una señal que indica que estás a punto de crecer, que estás tocando algo importante. Eso genera una nueva mirada sobre las dificultades y abre el camino hacia las soluciones. Otro punto crucial es redefinir el fracaso. Muchas personas tienen un miedo paralizante a equivocarse porque asocian el fracaso con algo negativo, permanente y vergonzoso. Pero el fracaso no es el final del camino. Es solo una parte del proceso de aprendizaje. Es una retroalimentación valiosa, una señal de que algo puede ajustarse para que el próximo intento sea mejor. Grandes inventores, escritores y líderes vivieron muchos intentos y errores antes de alcanzar el éxito. Cuando miramos las historias de grandes líderes, artistas, científicos y emprendedores que admiramos, nos damos cuenta de que no son ejemplos de ausencia de miedo. Al contrario, son personas que sintieron miedo muchas veces y aún así persistieron. Desarrollaron el valor de continuar a pesar del miedo, aprendieron con cada paso, crecieron con cada caída y nunca dejaron de avanzar. Otro aspecto importante del valor es la vulnerabilidad. El verdadero valor no es solo una muestra externa de valentía, sino también la capacidad de mostrar debilidad, de admitir dudas, de ser humano. Esa autenticidad abre puertas a conexiones más profundas y a un crecimiento interior genuino.
El valor es aceptar la imperfección, es ser transparente contigo mismo y con los demás. Por lo tanto, dejar de huir del miedo y empezar a actuar a pesar de él es una invitación a reconectarte con tu fuerza interior. El valor es un proceso continuo de elección. Elegir avanzar, elegir exponerte, elegir ser honesto contigo mismo. Es una invitación diaria a hacer lo que temes y descubrir que, dentro de esa acción, encuentras libertad, poder y transformación. En este guión, vamos a explorar juntos cómo desarrollar ese valor en la práctica, cómo transformar el miedo en combustible para la acción, desbloquear tu potencial y avanzar hacia una vida más auténtica y plena. Porque la libertad que buscas comienza cuando decides enfrentar lo que temes y seguir adelante, incluso sin garantías. Entendiendo el miedo. ¿Qué es realmente? Antes de avanzar y enfrentar lo que temes, es fundamental comprender qué es el miedo. Muchas personas ven el miedo como un enemigo, algo que debe ser eliminado. Pero esa visión es simplista e incluso contraproducente. El miedo no es el problema. El verdadero problema es cómo reaccionamos ante él. El miedo es una emoción natural, ancestral, que forma parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Surgió para protegernos de peligros reales e inmediatos, como depredadores o amenazas físicas. Nuestro cerebro primitivo está programado para activar el miedo cuando percibe una amenaza, preparando al cuerpo para luchar o huir, lo que llamamos instinto de supervivencia. En los tiempos modernos, los peligros físicos reales son poco comunes, pero el miedo sigue activo, ahora vinculado a desafíos internos, sociales y emocionales. Por ejemplo, el miedo al juicio, al fracaso, a lo desconocido o al rechazo. Estos miedos muchas veces no representan amenazas reales para la vida física, pero sí amenazas percibidas a nuestra seguridad emocional e identidad personal. Por eso, el valor no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es reconocer que el miedo está presente, aceptar su existencia y decidir que lo que está en juego vale más que la incomodidad que el miedo provoca. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo responde de varias formas. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan. Estas reacciones son normales, ya que el cuerpo se está preparando para reaccionar rápidamente. Lo difícil es cuando permitimos que el miedo tome el control de la mente, paralizando la acción y amplificando la ansiedad. Es importante entender que el miedo es un mensajero, no un enemigo. Nos indica que estamos por salir de la zona de confort, un lugar seguro, pero limitado. La zona de confort nos protege, pero también impide nuestro crecimiento y expansión. Fuera de ella hay incertidumbre, desafíos y riesgos, pero también oportunidades increíbles. Muchas veces, el miedo nace de pensamientos distorsionados, de historias que nos contamos sobre el futuro o sobre nosotros mismos. Preguntas como ¿y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿O y si no soy lo suficientemente bueno? Crean un ciclo de dudas y ansiedad que puede aprisionarnos. La clave para romper este ciclo está en mirar el miedo con curiosidad, no con juicio. En lugar de huir o negar el miedo, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Esa historia se basa en hechos o solo en suposiciones? Cuando desaceleramos y examinamos el miedo, este pierde parte de su poder aterrador. Deja de ser un monstruo y se convierte en una sensación que puede ser acogida, comprendida e incluso utilizada a nuestro favor para evolucionar. El valor, entonces, es una elección consciente. Es el acto de decidir actuar aún en presencia del miedo. Es aceptar que la vulnerabilidad forma parte del proceso, que equivocarse es parte del camino y que el crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Otro punto importante es recordar que el miedo es pasajero. Aparece, causa un impacto, pero con el tiempo desaparece, especialmente si no lo alimentamos con pensamientos catastróficos o con evasión. Cada vez que enfrentamos un miedo, entrenamos al cerebro para responder mejor, creando nuevas conexiones neuronales, un verdadero ejercicio para el valor. Cuando empiezas a ver el miedo como un aliado que indica que estás avanzando, el miedo deja de ser un bloqueo y se convierte en un termómetro, una señal de que vas por el camino correcto.
En este proceso, la autocompasión es un ingrediente fundamental. Reconoce tus limitaciones, celebra los pequeños avances y perdona tus errores. Crear un entorno interno cálido y compasivo favorece la transformación y fortalece el valor. Finalmente, recuerda que el valor no es un estado permanente. Fluctúa, crece y disminuye, y eso está bien. Lo importante es persistir, incluso en los días en que el miedo parece más fuerte. En la siguiente parte, vamos a explorar estrategias prácticas para actuar con valor, incluso cuando el miedo parece dominar. Actuar con valentía, el primer paso para vencer el miedo. Ahora que comprendes qué es el miedo y cómo funciona, la pregunta fundamental que queda es, ¿cómo actuar incluso cuando el miedo está presente? ¿Cómo encontrar el valor necesario para dar el primer paso? Cuando el corazón se acelera, la mente susurra que es mejor no intentarlo, y el cuerpo se siente casi paralizado. El secreto está en la acción, aunque sea pequeña. La valentía no es un impulso heroico que aparece de la nada ni un estado de ausencia de miedo. Es, en realidad, una serie de decisiones conscientes, un compromiso diario de avanzar, aun con el miedo como compañero constante. Imagina que estás frente a un escenario, a punto de dar una presentación importante. Tu cuerpo está tenso, las manos sudan, la ansiedad oprime el pecho. Tal vez sientas ganas de huir, de cancelar todo, de inventar una excusa, pero eliges dar un paso a la vez. Primero, respiras profundo, con conciencia. Luego, repites mentalmente una frase que te fortalezca, como, puedo hacerlo, ya he estado aquí antes, y puedo ir más allá. Y entonces, con esa preparación interna, subes al escenario. Ese primer movimiento, por pequeño que parezca, es donde nace la valentía. Es en la acción, aunque sea vacilante, donde el miedo empieza a perder el control y se convierte en solo una emoción, no en una prisión. Cuando dejas de pensar en exceso y comienzas a actuar, tu mente y tu cuerpo se alinean. Descubres una fuerza interior que quizá ni sabías que tenías, una fuerza que solo se revela cuando enfrentas aquello que te asusta. Pero actuar con valentía no significa ignorar el miedo ni fingir que no existe. Al contrario, significa sentir el miedo, reconocer su presencia, aún así, decidir seguir adelante. Es un acto de amor propio y respeto por tu vida, porque eliges no limitarte por una emoción pasajera, por un miedo que, si se le permitiera gobernar, podría robarte muchas posibilidades. Otra estrategia poderosa para actuar con valentía es el plan gradual. Dividir el desafío en pasos más pequeños y manejables ayuda a reducir la sensación de sobrecarga y amenaza que el miedo suele imponer. Si el miedo parece un gigante imposible de escalar, fragmentarlo vuelve el camino más accesible, más humano. Por ejemplo, si tu miedo es hablar en público, el primer paso puede ser practicar solo frente al espejo, luego hablar con un amigo de confianza, después con un grupo pequeño, hasta que el malestar disminuya y la confianza aumente. Cada pequeña victoria fortalece tu valentía y construye una base sólida para desafíos mayores. Este proceso no solo vuelve al miedo menos intimidante, sino que lo transforma en aprendizaje y crecimiento. Además, rodearte de apoyo es fundamental en este camino. Personas que creen en ti, que celebran tu esfuerzo y que te motivan son combustible para el valor. Buscar mentores, grupos de apoyo o simplemente hablar con amigos sinceros ayuda a mantener el enfoque y la motivación, porque el camino del crecimiento no tiene por qué recorrerse en soledad. Vale la pena recordar que el fracaso es parte del proceso, y que no existe valentía sin riesgo, ni riesgo sin posibilidad de error. Cuando aceptas que equivocarte es normal, que fallar es una etapa natural y necesaria del aprendizaje, el miedo pierde parte de su peso opresivo. Esa aceptación te da libertad para actuar con mayor ligereza. Un ejercicio práctico que ayuda mucho es escribir tus preocupaciones, miedos y posibles resultados, tanto positivos como negativos. Al poner todo sobre papel, le quitas poder a lo desconocido, haciendo que los miedos se vuelvan más concretos, por tanto, más manejables. Esto también ayuda a organizar tus emociones y a pensar en soluciones reales. Otra técnica muy útil es la visualización positiva.
Imagínate enfrentando el desafío con éxito, sintiendo la satisfacción, el orgullo y la seguridad de haber superado el miedo. Esa imagen mental prepara tu cerebro para actuar con más confianza, creando un estado de expectativa positiva que puede convertirse en motor de acción. Y cuando el miedo insiste en aparecer, practica la autoafirmación. Frases como soy capaz, soy suficiente, puedo con esto refuerzan una mentalidad de valentía y autoconfianza. Repetir estas afirmaciones, especialmente en momentos de duda, crea un diálogo interno más positivo y fortalecedor. Recuerda, la valentía es como un músculo que se fortalece con el uso. Cuanto más practicas actuar a pesar del miedo, más fácil se vuelve a enfrentar futuros desafíos. Y cada paso que das, aunque sea con temor, es una victoria significativa que merece ser celebrada. La valentía no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Finalmente, es importante reconocer tus avances. No minimices tus logros, aunque parezcan pequeños para los demás. Cada acto de valentía, cada momento en que eliges actuar en lugar de retroceder, construye una nueva historia. Una historia donde tú eres el protagonista de tu vida, no la víctima de las circunstancias. Esta nueva postura, basada en la acción consciente y en la aceptación del miedo, abre puertas al crecimiento y a una transformación profunda. En la siguiente parte, exploraremos cómo lidiar con las recaídas y mantener viva la valentía, incluso cuando el miedo regresa con fuerza e intenta derribarnos. Recaídas y resiliencia. ¿Cómo mantener viva la valentía cuando regresa el miedo? El camino de la valentía no es una línea recta, ni una secuencia de victorias ininterrumpidas. Es, más bien, una trayectoria llena de subidas y bajadas, avances y retrocesos, días de confianza y momentos en los que el miedo parece más fuerte que nunca. Y está bien, eso forma parte del proceso humano. Entender que las recaídas son naturales es fundamental para no sabotearte cuando ocurren. Muchas personas creen que, al sentir un miedo intenso o retroceder frente a un desafío, han fracasado o que no tienen suficiente valentía. Nada más lejos de la verdad. La verdadera valentía incluye reconocer que el miedo puede regresar, y que eso no es señal de debilidad, sino de que estás viviendo una experiencia real y profunda. Imagina que la valentía es como una llama que necesita ser alimentada constantemente. Puede debilitarse, parecer vacilar, pero con el cuidado adecuado, puedes reavivarla. El primer paso para lograrlo es la autocompasión. Sé amable contigo mismo en los momentos difíciles. En lugar de criticarte por haber tenido una recaída, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué quiere decirme este miedo? ¿Qué parte de mí todavía necesita atención? Muchas veces, las recaídas ocurren porque enfrentamos desencadenantes emocionales o situaciones que aún no hemos procesado por completo. El miedo puede intensificarse cuando nos sentimos vulnerables, agotados o bajo presión. En esos momentos, la autoobservación es una herramienta poderosa. Percibir lo que ocurre dentro de ti, sin juzgar, te permite entender mejor tus reacciones y prepararte para enfrentarlas. Otra estrategia esencial para mantener viva la valentía es establecer rutinas y hábitos que fortalezcan tu bienestar mental y emocional. Prácticas como la meditación, el ejercicio físico, la escritura reflexiva, journaling, un buen descanso y una alimentación equilibrada construyen una base sólida para que tengas más recursos al momento de lidiar con el miedo y la ansiedad cuando aparezcan. Además, cultivar una red de apoyo es clave. Hablar con personas que entienden tu proceso, que no te juzgan y que te ofrecen aliento sincero, aligera el peso del miedo y renueva tu motivación. Nadie tiene que ser valiente en soledad. Compartir tus dificultades y logros crea conexiones que fortalecen tu capacidad de seguir adelante. Cuando el miedo regrese con fuerza, vale la pena recordar tus victorias anteriores. Mirar hacia atrás y reconocer todas las veces que lograste actuar a pesar del miedo refuerza la confianza en ti mismo. Cada paso dado es un ladrillo que construye un camino sólido, y no un tropiezo que invalida todo lo recorrido. Si la ansiedad o la parálisis emocional se vuelven muy intensas, buscar ayuda profesional, como la terapia, también es un acto de valentía y autocuidado. Un terapeuta puede ayudarte a identificar patrones,
trabajar traumas antiguos y darte herramientas útiles para afrontar el miedo con mayor claridad. Es igualmente importante practicar de forma constante afirmaciones positivas y la visualización del éxito. Incluso en momentos de duda, repetir frases como soy capaz de enfrentar mis miedos o cada desafío es una oportunidad para crecer puede cambiar tu estado mental, haciendo que el miedo se sienta menos amenazante y la valentía más accesible. Otro punto clave es recordar que la valentía no tiene que ser grandiosa o espectacular. Puede y debe encontrarse en las pequeñas acciones cotidianas, decir no cuando algo no resuena contigo, pedir ayuda cuando la necesitas, expresar tu opinión con honestidad, intentar algo nuevo aunque te dé nervios. Estas pequeñas demostraciones de valentía se acumulan y tienen un efecto transformador en tu vida. Muestran que estás comprometido con tu crecimiento, que estás dispuesto a salir de tu zona de confort, aunque eso implique sentir miedo. Por último, ten paciencia contigo mismo. El crecimiento es un proceso gradual, y la valentía, un músculo que se fortalece con el tiempo. Habrá días difíciles, momentos de duda, tal vez incluso ganas de rendirte, pero cada vez que eliges continuar, incluso con miedo, te haces más fuerte, más resiliente, más vivo. Lo importante es no renunciar al camino. Recuerda, la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar a pesar de él. Y esa decisión es tuya, cada día, en cada pequeña elección. En la siguiente y última parte, hablaremos sobre cómo la valentía no solo transforma tu vida, sino también la forma en que te ves a ti mismo y cómo te relacionas con el mundo. El valor que transforma. Una nueva mirada sobre ti y el mundo. A lo largo de este camino, has aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar de él. Ahora es momento de comprender cómo ese valor, cultivado día tras día, transforma profundamente tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. Cuando eliges enfrentar tus temores, incluso los más pequeños, algo empieza a cambiar dentro de ti. Nace un nuevo respeto por ti mismo, un reconocimiento de tu fuerza interior que quizás no sabías que existía. La valentía revela que eres mucho más que las dudas y las inseguridades que alguna vez sentiste. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual, lleno de aprendizajes y descubrimientos. Cada vez que superas un miedo, por mínimo que sea, expandes tu territorio interno. Abres espacio para nuevas posibilidades, nuevos sueños y nuevas acciones. Comienzas a darte cuenta de que el miedo no es un enemigo que hay que eliminar, sino un mensajero que te indica dónde hay una oportunidad de crecimiento. Se convierte en una brújula, ayudándote a identificar las áreas en las que puedes fortalecerte, mejorar y conectar más profundamente con tus valores. Además, el valor redefine tu percepción del fracaso y el éxito. En lugar de temer al error, comienzas a verlo como parte esencial del proceso de aprendizaje. Cada intento, incluso si no da el resultado esperado, es una oportunidad para crecer y perfeccionar tu enfoque. Este cambio interno también impacta tus relaciones interpersonales. Te expresas con más autenticidad, estableces límites sanos y comunicas tus necesidades sin temor al rechazo o al juicio. Tu presencia se vuelve más firme, más inspiradora, y atraes a personas que valoran a tu yo verdadero. En el trabajo, en la familia o en tus círculos sociales, la valentía se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones difíciles, defender tus ideas y abrazar desafíos con confianza. Aprendes a confiar más en tu intuición y en tu criterio, creando un círculo virtuoso de autoconfianza y realización. Esa transformación también se extiende a la manera en que ves la vida. Al reconocer tu potencial y enfrentar tus sombras, desarrollas una actitud más valiente frente a las adversidades. Desafíos que antes parecían insuperables se convierten en pasos naturales dentro de tu camino. Es importante recordar que esta valentía renovada no significa que el miedo desaparecerá. El miedo seguirá estando allí. Después de todo, es parte de la experiencia humana. Pero ahora tienes herramientas para convivir con él, para usar su energía a tu favor, y para no dejar que controle tus decisiones. Al abrazar el miedo y la valentía al mismo tiempo,
Alcanzas una libertad profunda. Libertad para ser tú mismo, sin máscaras ni ataduras. Libertad para seguir tus sueños, aunque te asusten. Libertad para vivir de forma plena, consciente y alineada con tu verdad. Esa es la esencia del valor que transforma. No un acto aislado de heroísmo, sino una práctica diaria de honestidad contigo mismo y de compromiso con tu propio crecimiento. Y esa práctica no tiene fin. Se renueva cada día, en cada decisión que tomas para ser más auténtico, más presente y más valiente. Así que celebra cada paso que has dado hasta ahora. Reconoce la fuerza que existe dentro de ti, incluso cuando parece pequeña. Y recuerda que al elegir la valentía, no solo estás cambiando tu vida, estás inspirando a todos a tu alrededor a hacer lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa valentía que ya vive dentro de ti? ¿Vas a permitir que el miedo dicte las reglas o vas a abrazar esa llama interna, por más temblorosa que parezca, y usarla para iluminar tu camino? Recuerda, la valentía es la llave que abre las puertas de la transformación. Comienza con un paso, una decisión, un acto sencillo, pero auténtico. Y ese acto es tuyo, hoy, ahora. Haz eso que temes hacer, porque es ahí, en el encuentro con el miedo, donde nace tu libertad.